Pacho O'Donnell y Felipe Piña. Hoy, la vida del Che Guevara, con testimonios exclusivos de quienes lo conocieron y acompañaron durante sus años de lucha. Y ser tan humanos que se acerquen a lo mejor del humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, que se desarrolla al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Hola, Felipe. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Ahora estamos muy cerca del 9 de octubre, ¿no? Efectivamente. Que fue el día en que murió Ernesto Guevara de la Serna. Hay una confusión generalizada. Muchas veces se piensa de que murió el 8. Exactamente. Inclusive he visto festejos hasta bastante formales. El día del combatiente heroico que era el 8, ¿no? El 8. Es el 8. En realidad muere el 9. Claro. El 8 es capturado. Y el 9 es asesinado. Algunos dicen fusilado. Claro. No, fue asesinado. ¿no? En la escuelita de Alegre, que los dos conocemos, porque estuvimos juntos. Cuando presentaste tu libro, que fuimos y que fue una experiencia realmente muy fuerte, ¿no? Haber estado en esos lugares y bueno, todo lo que nos pasó en cuanto a lo, digamos, es un personaje muy vinculado a la historia personal de uno, ¿no? Yo creo que lo que nos pasa generacionalmente con el Che es que hay una vinculación como si uno lo hubiera conocido de alguna manera, ¿no? Como parte de la vida de uno, como modelo, como persona a imitar en muchos aspectos. Y me parece que es interesante lo que dice Galeano del nacedor, ¿no? De alguien que no para de nacer, ¿no? Que sigue naciendo todo el tiempo de alguna manera. Yo cerré mi libro con eso que me mandó Eduardo. Que lo podemos leer ahora, pero tengo mi libro. Está muy bueno. Donde decía: Pacho, te mando un textito que escribí hace algún tiempo y que es todo lo que tengo que decir. Entonces Galeano decía: ¿por qué será que el Che tiene esta peligrosa costumbre de seguir naciendo? Cuanto más lo insultan, lo manipulan, lo traicionan, más nace. Él es el más nacedor de todos. ¿No será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía? ¿No será que por eso sigue siendo tan extraordinario en un mundo donde las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran? Y cuando se encuentran no se saludan porque no se conocen. Fantástico, ¿no? Interesante porque se lo sigue vituperando, diríamos, ¿no? Sí. Fíjate vos, si uno busca en internet, y les propongo que busquen Che Guevara, Che, toda la forma que quieran, a ver que hay varios sitios de internet cuya finalidad es la denostación del Che Guevara. Sí. Y últimamente apareció en Plumífero, que vive del nombre del padre, ¿no? Álvaro Vargas Llosa, un miserable realmente, ¿no? Hablando del Che, diciendo la cantidad de sandeces. Publicó en muchos periódicos internacionales. Yo le contesté en una nota en Noticias. Sí, muy bien. Sí, cada tanto hay casi como campañas, ¿no? Digamos, en contra del Che. El Che es una figura muy viva, ¿no? Uno lo ve a raíz justamente de que estuve y sigo estando muy atravesado por su figura. Estaba muy receptivo de todas las apariciones del Che en los noticieros internacionales. Y aparece con una extraordinaria frecuencia, ¿no? Allí donde hay una manifestación en cualquier lado del mundo, de los pescadores peruanos, de los obreros polacos, de los mineros rumanos, ahí hay siempre un póster, una pancarta, en las canchas de fútbol, las manifestaciones en contra de la globalización, el festival de rock, en contra de la invasión de Irak. El Che tiene una gran actualidad, ¿no? Porque más allá de que coincidamos o no coincidamos con sus ideas, porque el Che en este momento ha trascendido, ¿no?, la idea del marxismo y del comunismo. Lo que se recuerda y lo que él simboliza es los valores de la ética, del coraje, del principismo, ¿no? Sí, yo creo que uno puede juzgar también el valor y la importancia del Che por la calidad de sus críticos, o sea, también, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los que lo critican? ¿Y desde dónde? Me acuerdo de la crítica de estas notas que publicó El País y que luego reprodujo La Nación aquí
de Álvaro Vargas Llosa, donde le criticaban la violencia, ¿no? Y uno no escuchaba a esos mismos críticos hablar de los genocidios en América Latina y de las dictaduras, o del genocidio de los 90, del cual Álvaro Vargas Llosa es un gran defensor, ¿no? Del neoliberalismo y todas estas cosas, ¿no? Y se la toma con el Che. Yo creo que se quiere montar, digamos, creando una polémica como alguien políticamente incorrecto, no sé qué, discutiendo con el Che, ¿no? Pero me imagino lo que sería un debate entre Álvaro Vargas Llosa y el Che si estuviera vivo. Realmente sería eso. Hay que a raíz de lo que decir que el Che fue un gran intelectual, ¿no? Claro. De una gran cultura. Era un chico asmático de clase media alta o de clase alta argentina, tenía apellidos de prosapia, ¿no? Como Guevara, Lynch, de la Serna, etcétera, que fue enviado a Altagracia para respirar mejor, en la época en que prácticamente no había tratamiento para el asma. Y esa quietud la aprovechó para leer mucho, fue muy estimulado sobre todo por su madre, ¿no? Un gran lector, un hombre de una gran formación. Y uno lo ve, ¿no? Los escritos del Che han sido... Un hermano del Che, no me ha sido fácil entrevistar a los hermanos del Che. No me ha sido fácil entrevistar a las personas más próximas al Che. Es como si la proximidad hubiera sido algo muy pesado. Y seguramente lo ha sido, ¿no? Claro. Por muchas razones. Te decía que una sensación que él tiene es que se lo recuerda mucho como guerrillero, para no recordarlo demasiado como teórico. Porque en realidad el Che fue un teórico muy cuestionador de los principios que sostenía Moscú en aquella época. Claro. Por eso, sobre todo, todas las ideas de la política económica, el desarrollo, la actitud de la Unión Soviética con los países más débiles de su bloque, de Rusia, con los países más débiles de su bloque, etcétera. Por eso es que el Che termina perseguido tanto por la CIA como por la KGB. Sí, de alguna manera. Y además esta idea de norte-sur, ¿no? Que lanza en Argelia, en el famoso discurso de Argel, donde no habla tanto del imperialismo solamente, sino que habla del norte-sur, ¿no? El norte rico, el sur pobre, donde incluía evidentemente al otro imperio, en cierta forma, o a la otra gran potencia, y esto le va a traer una cantidad de problemas ciertamente enormes, ¿no? Y hubo muchos escritos, ¿no? En torno a la muerte del Che, me acuerdo de esa carta de Cortázar, el poema también de Julio, Yo tuve un hermano, ¿no? No nos vimos nunca, pero no importaba. O sea, conmovió mucho a todo el ambiente intelectual de la época, y bueno, en general a las juventudes latinoamericanas, y evidentemente el asesinato del Che fue un punto de inflexión, ¿no? Pero quizá vale la pena recorrer un poco la historia, ¿no? Claro. Vos lo has hecho muy bien en tu libro, que es una biografía muy completa del Che. Hace poco se tradujo al croata, mira, se ha traducido ya está traducido al ruso. Al ruso, sí, en Italia, bueno, en varios lugares. Anda bien, tiene una buena caminata. Hablábamos del hogar, y yo creo que es un hogar muy interesante, el Che, de dos padres muy particulares, donde además se hablaba de política, y un momento atravesado por lo que estaba pasando en Europa, ¿no? La guerra civil. Él vive de alguna manera en la infancia esas circunstancias, y evidentemente la familia está del lado de los republicanos, y eso creo que es un chico que empieza a escuchar de muy chiquito, ¿no? Hablar de política, y su casa es un ambiente un tanto bohemio, ¿no? Donde van muchos intelectuales y gente que habla de política, y creo que eso evidentemente tiene que ver con su formación, ¿no? Y después hay una cosa, bueno, que vos la contás muy bien en el libro, el testimonio de su niñera, en torno a ciertas características altruistas que parece que venían dadas, ¿no? En este muchachito tan particular, ¿no? Venían los chicos, y era capaz de levantarse de la mesa para darle el lugar a ellos. No, si ya hemos comido, loco. Vení, negro, o sacar la ropa y llevárselo a los chiquitos, porque los otros eran muy pobrecitos, gente muy humilde. ¿Cuántas veces sacar una blusa o un pantaloncito y llevarle? ¿Para dónde Ernestito va con esto? Se lo llevo al negro Albornoz, dice que tiene el pantalón roto. Otro día se vino sin el guardapolvo de la escuela. Ernestito y el guardapolvo se lo dio a un chico porque la maestra le dijo que no lo iba a dejar entrar mañana si no iba con guardapolvo. Total, yo tengo otro. Lamentablemente Rosario López murió hace pocas semanas. Ah, sí. Ajá. Para mí fue realmente un gusto haber entrevistado a una mujer muy humilde que estaba ya inválida en una casita sumamente sencilla ahí en Altagracia.
Es algo interesante, fíjate vos, nunca lo comenté esto. Ella hablaba de Ernestito acá, Ernestito allá, ¿no? Ernestito me decía, ¿no? Pero más a medida, porque yo estuve un largo rato con ella, a medida que avanzaba la tarde, iba apareciendo algo en ella que era una mujer muy humilde, muy enojada con su situación y muy enojada con los ricos. Ajá. Tenía lo que algún tilingo llamaría un resentimiento social, claro. Y yo me preguntaba, porque ella estuvo mucho con el Che, porque el Che, digamos, los padres eran personas que se dedicaban mucho, sobre todo en la vida social que había en Altagracia, que era un lugar donde iba bastante gente de las clases pudientes de Córdoba, sobre todo, y también de Buenos Aires. O sea que Ernestito, como le decía, yo estaba mucho tiempo con doña Rosario, Rosarito, como le decía. Y estoy seguro de que ella le hablaría también así, además. Estaba en esos años tan precoces, por ejemplo, como recién decías, efectivamente la influencia de la Guerra Civil Española, el compromiso de los padres con la República republicana, etcétera. Podría creer hasta que el punto también, me quedé pensando mucho después de haber estado en ella, cuánto habrá influido esta mujer tan enojada con la desigualdad social, con su destino de pobre y la arbitrariedad de los patrones ricos, ¿no? Porque ella, antes de haber estado con los Guevara, había tenido patrones muy arbitrarios, muy crueles, que la habían marcado mucho, ¿no? Otra cosa importante que vos contás y que bueno, creo que es interesante es el tema del asma, ¿no? ¿Cómo influyó el asma en la vida de Ernesto? Bueno, aparte vos como asmático y como médico podés hablar un poco del tema también, ¿no? Mira, antes de contestarte a una respiración profunda. El asma es una enfermedad muy especial. Hay muchos escritores, muchos personajes que han sido asmáticos, como Benedetti, como Solá, como Marta Lynch eran muy asmáticos, y mucha gente. El asma es algo que lo que te enseña básicamente es que el límite entre la vida y la muerte es absolutamente tenue. O sea, vos podés medir la división entre la vida y la muerte por los milímetros más o milímetros menos que de oclusión de tus bronquios. Y yo creo que el Che, que fue un asmático grave, toda su vida un asmático severo, la gente con la que conversamos en La Higuera, que es donde Che se asesinado, la maestra, comentaba que el Che respiraba con dificultad cuando estaba ahí en la escuelita, ahí herido y amarrado. Y yo creo que el Che, en alguna, quizá a raíz de esto, decidió que su vida tenía que tener un sentido, un destino elevado, por decirlo de alguna manera. Y en un principio, como vos sabés, eso está bien planteado en la película de Salles, ¿no es cierto? Brasilero, ese, ¿cómo se llama? Este viaje en motocicleta, o no, no era viaje en motocicleta. Con Gael García y Rodrigo de la Serna, que efectivamente en el primer viaje el Che lo que hace es recorrer represarios. Diario de motocicleta. Es decir, que su objetivo era ocuparse de los leprosos. Luego en esos viajes cambiará, impresionado por la situación latinoamericana, y derivará hacia el compromiso político, el compromiso social. Ya que tenemos que ir a un corte, estamos hablando de esto, me gustaría que escucháramos un comentario que hace Jorge Beltrán, que es un amigo de infancia del Che, que justamente habla de esto del destino elevado de Ernesto Guevara. El Che me dijo 2 veces, no recuerdo a santo de qué, una frase que yo creo que él la había sacado de algún volumen de Juan Ramón Jiménez, pero que no era de Juan Ramón Jiménez, sino que debía ser una de esas, digamos, epígrafes que se ponen en las ediciones y que eventualmente podría haber sido de Goethe. Mira qué bonita el pensamiento y qué premonitorio. Dice, una estrella mirada a través de una lágrima es una cruz. Te lo repito, toda estrella mirada a través de una lágrima es una cruz. Me emociona cuando lo evoco a este recuerdo. Por supuesto que al fusilarlo
los llevaron instantáneamente a la leyenda, y al cortarle las manos cometieron una crueldad innecesaria, porque lo que valía en el Che era el corazón y las bolas. Los jóvenes, yo entre ellos, yo de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir, todas esas cosas que andan por ahí sueltas. Hay que estudiar de todas. Bueno, seguimos en Historia Confidencial, estábamos escuchando a Ernesto Guevara y estaba pensando cómo se emparenta un poco el personaje con nuestros antepasados como Belgrano y San Martín, con esta obsesión por la educación, ¿no? Claro. Esto de educar, estudiar, formarse, ¿no? Yo entrevisté en La Habana a un personaje muy interesante de los tres cubanos que sobrevivieron en Bolivia, a la aventura boliviana, a la odisea, al calvario boliviano, por decirlo de alguna manera. Uno es Pombo, que es un hombre muy cercano a Fidel, un hombre muy del régimen, digamos. Del palo de Fidel. Benigno, que es un hombre peleado con Fidel, que está asilado políticamente en Francia. Y Urbano, que es el tercero, que me parece un tipo encantador, que ha llegado a coronel. Que tiene la casa llena de retratos del Che, un hombre con una inmensa admiración por el Che, y que contaba que el Che se preocupaba mucho porque los hombres que combatían con él en la Sierra Maestra, como él, que eran analfabetos, porque la dictadura de Batista había condenado a la población cubana a algo terrible, a la ignorancia y al sometimiento, a la violencia, etcétera. Él se preocupaba por enseñar, y en los momentos en que no se combatía, entre batalla y batalla, él mismo asumía de maestro. Inclusive a veces los ascensos los suspendía o los fomentaba de acuerdo a qué interés habían tenido en estudiar y en aprender. Urbano llegó a ser un universitario, decía que para él el Che no solo fue su jefe, sino que de alguna manera fue también su padre, que era un hombre que se ocupaba muchísimo. Inclusive Mariano Rodríguez Herrera, que es un hombre, otro cubano, que se ha ocupado de investigar profundamente de las acciones de Che en Sierra Maestra, contaba que, por ejemplo, en uno de los campamentos más alejados, en unos lugares más intrincados, más inaccesibles de la selva, había encontrado un teatro improvisado, que todavía estaba, con troncos y demás. O sea, el Che improvisaba un teatro en medio del escenario bélico, ¿no es cierto? Sí, eso era la Sierra Maestra, efectivamente. Me acuerdo de un documental que estabas haciendo vos, claro, donde hablaba este hombre de eso, ¿no? Y estábamos hablando del Che joven antes de Cuba, antes del funcionario revolucionario, y este viaje, que la película creo que lo cuenta muy bien, ¿no es cierto? Sí. Es extraordinario el trabajo de Rodrigo, ¿no? Rodrigo de la Serna, porque evidentemente hay que competir con Gael García, ¿no? Digo, en protagonismo, que Gael está muy bien, y Rodrigo, que hace de Granados, amigo, compañero de aventuras, y es muy interesante cómo la película también va mostrando estas actitudes del Che, ¿no? De superarse, de ir para adelante a pesar de las dificultades físicas. Y me acuerdo de un momento donde ya Granado está tirado al costado del camino y le dice: es humanamente imposible lo que vos pretendés, ¿no? Como una especie de síntoma de predestinación de lo que va a venir, ¿no? De este personaje. Y me acuerdo de tu reportaje a Benigno, claro. Contá esa anécdota que está buenísima, ¿no? Cuando él quería atravesar, ya en Bolivia. Te conté que estoy editando con Pablo García, porque yo por alguna razón que me parece admitable, porque no sé cómo, grabé todas las entrevistas, o sea que tengo un gran material, que ha tomado mucho valor, por ejemplo, Vargas Salinas, que vos conociste, ese personaje bastante nefasto, que fue quien emboscó a la retaguardia del Che, los aniquiló a todos, entre ellos a Tania. Por ejemplo, ya murió, ¿no es cierto? O como decíamos recién, la niñera del Che, Rosalito López, también murió, o sea que es un material histórico importante. Y entonces Benigno en París, lo entrevisté en París, y él contaba que ya al final, cuando ya estaban en pésimas condiciones físicas, enfermos, heridos, ya cercados,
él que iba primero de todo llega a un lugar, una especie de pared, y dice, bueno, che, acá no se puede avanzar más. Y el Che dice, ¿cómo? Se enoja, ¿no? Y le dice, las imposibilidades las crea el hombre, nada, si hay voluntad, nada es imposible. Entonces él contaba de una forma muy expresiva que lo dejó en ridículo porque el Che lo hizo. Y después dice que él le comentó, bueno, usted lo pudo hacer porque es de Che Guevara. Claro. Es curioso porque tengo grabado que lo mismo, exactamente lo mismo cuenta Rosarito, su niñera, que le dijo cuando el Che tenía 4 o 5 años. Que ella estaba leyendo un libro, mirando a la señora y dijo, ay, pensar que nunca voy a poder conocer esto, se puede ser que fuera la Torre Eiffel, claro, o el Coliseo Romano. Y el Che, de 4 veces que se enojó y le dijo, nunca digas eso, si lo querés, lo vas a lograr, todo lo que uno se propone, lo logres. Si querés llegar a la luna también puedes llegar a la luna. Lo único que vas a tener que poner tontos cajones que vas a tener miedo de caerte y darte un porrazo. Pero es notable porque ya me sonó, cuando lo escuché a Benigno, me sonó casi con las mismas palabras con que lo había contado. Yo creo que el punto de inflexión en la vida del Che, el Che político, digamos, el Che revolucionario, evidentemente nace en Guatemala, ¿no? Se puede decir que es el punto ya en el segundo viaje, donde él va a tomar contacto con una situación revolucionaria. Estaba cayendo el gobierno de Jacobo Arbenz, que se le había atrevido a la United Fruit. La United Fruit Corporation era dueña prácticamente del territorio guatemalteco. El famoso dicho de la República Bananera tiene que ver con esto, en un país que prácticamente lo que producía eran bananas para la United Fruit. Y cuando Arbenz plantea la reforma agraria, sencillamente la United Fruit hace un golpe de Estado. Y ahí es donde entonces el Che participa, estando en Guatemala, de la defensa de ese gobierno. Hace un golpe de Estado, es una invasión. Una invasión, efectivamente. O sea, los marines invaden, imponen al títere que era el coronel Castillo Armas. Castillo Armas, efectivamente. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, ahí es donde el Che le hace un clic, ¿no? Inclusive en una carta que él le escribe a una hermana, le dice que él ahí vive la primera experiencia de violencia, es decir, él está cuando bombardean los aviones. Y él dice que siente en ese momento un estado de exaltación. O sea, más alegría que miedo, dice, no sé cómo... Es cosa que se conecta, ¿no?, con algo de la... Y a él ahí como... Por eso es importante lo que decías, es como que él ahí conecta... Él ahí llega a la conclusión, precozmente y por el resto de su vida, que una revolución, cuando el enemigo es tan poderoso, no puede sostenerse si no es por la violencia. Claro. Él dice, si Arbenz hubiera fusilado a varios, seguramente su suerte hubiera sido distinta, ¿no? Y cuando uno lee esas cartas, ese chico, ese jovencito, ahí está prefigurándose claramente. El Che donde aparece el aspecto más discutible del Che, ¿no? El flanco, digamos, del Che, para no aparecer como que estamos idolizando, digamos, a alguien, que son básicamente los fusilamientos del Che en la fortaleza de la Cabaña, en La Habana. Sí, yo creo que es un tema discutible y creo que es entendible, sin ánimo de justificar, pero digamos a la luz de la historia, ¿no? Es decir, cuando no se fusiló, como fue el caso de la Revolución Sandinista, surgió la contra, ¿no? Se fueron esto, porque estamos hablando de quiénes eran los fusilables, digamos, eran los torturadores, las que hacían las barbaridades más grandes. Eso es lo que nos va a contar Álvaro Vargas Llosa, ¿no? Claro. O sea, gente, para que tenga una idea, gente que le sacaba los ojos a sus víctimas, como tortura, ese tipo de cosas. Esa es la gente que fusila al Che. Y la misma calaña de gente es la que no fusila el Frente Sandinista cuando entra a Managua y los deja ir a las fronteras y le crean la contra, ¿no? Por supuesto estamos recordando a Mariano Moreno. Claro, estamos hablando de Moreno. Estamos hablando de Mariano Moreno. Efectivamente, ¿no? Cuando uno no entiende por qué se lo fusila a Liniers. Y bueno, es lo que hizo el Che en la Cabaña. Yo creo que es un tema de Estado, ¿no es cierto? Que llama la atención, digamos, que los cuestionadores del Che se preocupen por los fusilamientos de la Cabaña, los mismos, y no se preocupen por los muertos de Hiroshima, por ejemplo. Cuando hablamos de razón de Estado, porque en definitiva estamos hablando de lo mismo, ¿no? Muertes para justificar una situación política, ¿no? Los libros norteamericanos o pro-norteamericanos justifican los 200.000 muertos en Nagasaki y Hiroshima porque había que terminar la guerra. Ahora los 400 o no sé cuántos fusilados o menos de la Cabaña aparecen en titulares gigantescos
como la única violencia ejercida, ¿no? Esto no es nuevo, en la historia universal uno tiene el antecedente de lo que fue la Revolución Francesa también, como el periodo denominado del terror, cuando los jacobinos aplican según la historia liberal el terror, aparece destacado y la cantidad de muertos de Luis XIV no aparecen, los opositores, y aparece como el Rey Sol. Es decir, que parece ser que cuando el pueblo ejerce algún tipo de justicia revolucionaria, ahí es donde se denomina terror. Cuando el Estado se torna terrorista, parece ser que no, ¿no? En algunos casos. El Che tuvo en Cuba, con el triunfo de la revolución, actividad como funcionario. Vamos a escuchar un comentario de Enrique Oltuski, que fue uno de sus colaboradores más directos. Después que chocamos sobre cómo hacer la reforma agraria, continuamos hablando y vimos que no estábamos tan lejos como habíamos pensado al principio, porque bueno, nos unía la juventud, la sed de justicia, estábamos bastante más cercanos, pero después que hablamos de todo lo que debíamos hacer cuando triunfara la revolución, le digo yo, bueno, Che, todo esto que hemos hablado, que vamos a hacer, tenemos que manejarlo con cuidado, porque si los americanos se enteran de que esas son nuestras intenciones últimas, nos aplastan. Así que esto hay que hacerlo con cuidado. Entonces él se indignó cuando yo le dije eso. Dice, ¿cómo? Así que tú te crees que podemos hacer una revolución a espaldas de los americanos. ¡Qué come mierda es! Entonces dice, para hacer una revolución de verdad hay que decir qué cosas lo que queremos para ganarnos al pueblo. Bueno, claro, clarísimo, ¿no? Ahí está muy evidente, ¿no? El espíritu, ¿no? Revolucionario. El espíritu revolucionario. Y también ahí hay algo que nos llama, en eso que vos y yo hemos estado, en el lugar que es, ¿qué pasó con el Che en Bolivia, no? Porque fracasó, entre comillas. Me hace gracia a las personas que hablan del fracaso del Che, ¿no? Sí, sí, sí. El fracaso es el símbolo mayor del mundo. ¿Cómo se puede hablar de fracaso del Che? Alguien que es en este momento, según la encuesta internacional de Gallup, la persona más reconocida y más admirada del mundo, ¿no? Escuché la ráfaga. Yo creo que ya estaba todo listo y el que le iba a disparar estaba justamente ya detrás de la escuela. Entonces, cuando él me vio que yo salí, fue cuando el momento propicio para él entrar y ejecutarlo. Porque inmediatamente yo escuché el estampido, lo primero que hice, brincar por una parecita que separaba donde el cuartito que yo vivía, y he salido volando porque yo capté el ruido justamente donde él estaba. Yo ya dije, se trata de él. He ingresado ese momento, he entrado de la puerta, he entrado adentro y no había nadie, solamente él estaba tendido. Pero no en el lugar donde yo lo dejé, sino al frente. Cuando quise entrar, miré y ya no estaba ahí, el bulto estaba al otro lado, en la otra esquina, justamente con la pared, con la cabeza hacia la pared, las piernas un poco separadas y los brazos completamente extendidos. Llegué, le miré y justamente es lo que más me taladra el alma cuando vi que se trataba la cara de Jesucristo. Ahí estamos escuchando el audio de Julia Cortés, la maestra que es una de las últimas personas que está con el Che, ¿no? En la escuelita. La última civil, ¿no? La última que conversa, que te acuerdo. Sí, efectivamente, en la famosa escuelita de La Higuera, donde estuvimos. Y bueno, creo que... emocionante estar ahí, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que hay dos lugares muy fuertes en toda la ruta del Che en Bolivia, que es la escuelita, y creo que más fuerte todavía la lavandería del hospital de Cruz de Malta de Valle Grande, ¿no? Digamos que son lugares que se mantienen muy vírgenes, ¿no? Sí, que se habla un poco casi abandonados en un punto, del peso que tiene la figura del Che, que también lo tiene la Argentina. Sí. Los argentinos no terminan de asumir que el Che fue argentino. Está buena la iniciativa de este muchacho, ¿no? Que está haciendo, juntando llaves, bronce, y está recibiendo donaciones de todo el país, básicamente de llaves y ese tipo de cosas, para hacer el monumento, ¿no? Que están viendo si lo hacen en Rosario o en Altagracia,
parece ser que va a ser en Rosario finalmente. Claro, pero lo bueno sería también que los argentinos nos convenciéramos de que es argentino. Claro. Lo que pasa es que primero algunos ideológicamente no quieren ni saber de que existió. Prefieren matarlo, volver a matarlo todas las veces que sea necesario para que nadie lo recuerde y nadie lo tome como ejemplo. Y los otros, los del otro lado, están empeñados en que el Che sea cubano, claro, en que el dueño del Che es Fidel. Claro, por lo cual hay una franja ahí, digamos, de mucha gente que en realidad no quiere que el Che sea argentino. Y es yo creo que no podemos renunciar al orgullo de ser compatriotas de la figura más importante del mundo. Además que él, recordemos, no está de más, que su último pensamiento fue hacia la Argentina, en el sentido de que él estaba en Bolivia de paso. O sea, el plan era hacer la revolución. Bolivia era una base, ¿no? Hace un rato, como que cuando vino el corte, estábamos hablando de el fracaso, entre comillas, ¿no? de la idea del Che, que es lo que cuando le decía a Utuski, bueno, que hay que ser claro, cuando la revolución hay que expresar claramente qué es lo que uno quiere ser. Eso fue algo que falló en la experiencia en Bolivia, porque eligieron un lugar donde ya se había hecho la reforma agraria, había hecho la revolución de Paz Extensor y de Siles Suazo. Y entonces se quedaron sin el principal argumento que había sido en Sierra Maestra, la idea de la reforma agraria y que los campesinos iban a ser dueños de sus tierras, cosa que se cumplió, ¿no? Esa fue una de las causas del fracaso, entre comillas, por decir, de la experiencia. Y otra cosa muy interesante que nos contaba Humberto Vázquez Viaña, el hombre que se encargó de la logística del Che, que fue compañero de Tania en la tarea de abastecer la guerrilla de Ñancahuazú, era dos cuestiones muy importantes. La primera es que la idea era establecer el foco guerrillero más arriba, más cerca de las zonas mineras, para tener contacto con el movimiento obrero boliviano, que era muy poderoso y que obviamente iba a apoyar la experiencia de Guevara. Y la otra, por supuesto, que no se llega a concretar porque son descubiertos muy tempranamente y empiezan los enfrentamientos y todo esto. Y la otra, el abandono, por decirlo buenamente, del Partido Comunista Boliviano, ¿no? En la figura de Monge, que hay una disputa de poder ahí en torno a quién va a conducir política y militarmente la guerrilla, y que por supuesto Monge no acepta el liderazgo del Che y el Che no acepta el liderazgo de Monge, digamos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Había también un tema en fondo también, y era el hecho de que el Partido Comunista Boliviano respondía a Moscú. Sí. Y Moscú estaba en ese momento empeñado en la estrategia de la coexistencia pacífica con Occidente. La coexistencia pacífica quiere decir que se respetaban áreas de influencia. Y Latinoamérica era un área de influencia de Estados Unidos. América para los americanos, claro, en el sentido de Monroe, digamos. Claro. Entonces, Moscú estaba claramente en contra de la vía armada. Y por otra parte, digamos que el Che le creaba problemas serios porque había muchas, los que tengan mi edad recordarán, vos también, en las escisiones que se producían del Partido Comunista, que desprendían los grupos guevaristas o los grupos maoístas que se unían siempre con los guevaristas. Entonces le creaba grandes problemas porque les competía con la exclusividad de los movimientos marxistas en Latinoamérica, ¿no? Ciertamente. Entonces era bastante inevitable que el Partido Comunista Boliviano no solo no lo apoyara, sino que también lo traicionara. Claro, que es como terminó prácticamente siendo, ¿no? Esta cuestión del abandono, de la mala cantidad de material, la logística muy precaria, la radio esa que tenían que nunca funcionó. Es decir, había walkie-talkies. No se podían comunicar, cuando pierde el contacto con la retaguardia, que luego será emboscada por Vargas Salinas, como hablaba. Se buscan a ciegas porque no tienen intercomunicadores. Y después hubo errores estratégicos ya que tienen que ver con errores de concepción de la guerrilla, probablemente, como fue la cuestión de Debré, ¿no? La preocupación por la salida de Debré y la entrada de Debré, que en definitiva hace dividir a los dos grupos, y el grupo de Tania es aniquilado en el vado del yeso, ¿no? Es decir, esa división de la guerrilla con la falta de comunicación de los dos grupos va facilitando el aniquilamiento. Y la otra cosa importante que decía Vázquez Viaña es que la presencia de Debré en Bolivia les da la pauta al ejército boliviano que el jefe de esa guerrilla debía ser el Che, ¿no? Claramente, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque Vargas Salinas
decía, pero yo le decía a Vargas, pero hubo ya varios que habían comentado la presencia de Che, inclusive había habido algunos bolivianos mal incorporados que habían desertado, porque ante la tradición del Partido Comunista Boliviano se incorporaron algunos bolivianos, pero mal convocados. Y decía, sí, pero al que le creímos fue a Debré. Claro, si la palabra es Debré diciendo, bueno, ahí está el Che. Claro, y la presencia misma, decía este hombre, que es cierto, las dos cosas, ¿no? Y es claro, si ahí estaba Debré, era porque... un tipo tan importante, tan prestigioso, francés, intelectual, autor de La Revolución en la Revolución, que luego vivió de ser una especie de ícono de la Revolución Latinoamericana, cuando en realidad, bueno, había quizás por torturas había traicionado, ¿no? Claro, y cargó sobre el Sayo, lo cargó Ciro Bustos, ¿no? Ciro Bustos, quizá por ser de un hombre del tercer mundo, probablemente le haya caído el Sayo, y tuvo que pasar mucho tiempo y hasta que Ciro Bustos habló, ¿no? En un documental. Claro, porque Ciro Bustos no podía hablar porque tenía toda una red de gente que él había armado, fíjate vos. Yo tuve una larga conversación con él telefónica, no personal, porque él vive en Malmö, en Suecia, vive muy humildemente como asilado político de Suecia. Él había armado una red bastante amplia para apoyo de la guerrilla de Macetti, cuando fue en el noroeste, que fue una guerrilla organizada por el Che, que fracasó, que fue aniquilada rápidamente por la Gendarmería Argentina. Esa red es la que el Che, aspira a incorporar cuando lo convoca a Ciro. Después no pueden salir. Pero una de las causas que dice por las cuales no habló y dejó que se le echaran la culpa y que Regis Debré se paseara por todo el mundo como que era revolucionario, era porque él tenía que cuidar, recordemos todo que vino después la dictadura de Videla y Macera y demás, que tenía que cuidar esa red que todavía existía, y que de alguna manera él se sentía responsable de que no fuera detectado. Y pasó muchísimo tiempo hasta que Bustos habló, y la primera vez fue un documental sueco, El Sacrificio. Sí, muy interesante, bien hecho, inteligente. Sí, muy bueno, donde habla justamente, y ahí queda claro que en realidad si hubo un delator, probablemente haya sido Debré, ¿no es cierto? Así que, bueno, y yo creo que hablábamos de Bolivia, la otra cosa que uno ve en esa zona era el aislamiento, ¿no? La poca gente con la que toma contacto el Che en la campaña de Ñacahuazú y toda esa guerrilla, poquísima gente es la con la que el Che puede hablar. Los pocos no incorporan a nadie, ¿no? No incorporan a nadie. Además, digamos, hay algo cuando se habla del fracaso, entre comillas, del Che en Bolivia, y se dice que Fidel fue el gran estratega porque tuvo éxito en Sierra Maestra. Digamos que en Sierra Maestra todavía Estados Unidos no estaba en contra. Tal es así que algunas investigaciones dicen que el famoso barquito, el Granma, lo pagó la CIA. Es decir, el Estados Unidos veía con buenos ojos el desembarazarse de esos dictadores terribles que le habían servido hasta ese momento, tipo Pérez Jiménez, Batista, en fin, Trujillo. Claro, todos esos. Pero ya después de la experiencia cubana, los boinas verdes, la CIA, todos están vigorosamente y eficientemente en contra. No, además o sea que el Che es aniquilado, digamos así, básicamente porque tal es así que los Rangers, digamos, los que lo apresan, dirigidos por Gary Prado, que los dos lo entrevistamos, que vamos a pasar ahora para fin la grabación que le hicimos en Bolivia, eran Rangers entrenados por los boinas verdes. Por el Papi Hatton, que había estado en Vietnam, ¿no? Bueno, nos despedimos entonces con esto. Hasta el próximo... Hasta el sábado y hasta la victoria siempre, ¿no? Bueno, no hagamos compromisos políticos. No, pero digo para recordar una frase muy linda de un personaje tan querido. Recibió la información de un campesino que durante la noche había visto al grupo guerrillero en el interior de una quebrada de las proximidades, a unos 2 kilómetros de la higuera. El campesino llegó al puesto militar para dar esta información. En base a esa información, yo fui con unos 70 hombres a verificar la información, y al iniciar el registro de las quebradas, entablamos combate con la guerrilla. Tuvimos un combate de aproximadamente 5 horas. 5 horas. A lo largo del cual, en un momento, a las 3 horas de iniciar el combate aproximadamente, cuando ya íbamos cerrando el cerco sobre la quebrada,
Sí, fue un barranco. Un barranco. Dos guerrilleros trataron de salir por una pequeña falla, una especie de chimenea que había en una de las paredes del barranco. Y con tan mala suerte que salieron justo cuando yo tenía dos soldados ahí precisamente controlando ese lugar. Y fueron capturados prisioneros. Uno era Che Guevara y el otro era Willy, un guerrillero boliviano. Historia confidencial. Operación técnica Rubén Sandoval. Puesta en el aire Claudio Díaz Colodrero. Edición Fabián Palacios. Locución Pablo Gazotti. Conducción Pacho O'Donnell. Felipe Piña. Producción general Carolina Gil Pose.